Bien, entonces vamos a continuar con la parte 4, representación factorial de los números complejos. Ya hemos concluido las tres primeras partes. Vamos entonces con la parte 4, representación factorial de los números complejos. Bien, un momentito, borrar esto. Bien. Ok, entonces, tres formas básicas nosotros tenemos para representar a los números complejos, ¿no? Una, por ejemplo, una forma rectangular. Que sería, por ejemplo, A más menos J veces B. Su forma exponencial. Que sería, por ejemplo, se me ocurre ponerlo así, ¿no? A veces E a la J alfa y su forma polar. La forma polar es muy similar a la forma exponencial, pero aquí vamos a tener esto así. Alfa. Esto de aquí vamos a marcarlo para ordenar esto. Bien, hay que recordar que, por ejemplo, si nosotros ponemos que A sea igual a A más menos J veces B, por ejemplo, si lo vemos como A como positivo, tendríamos que A parte real de A, de todo este número de acá, y B es la parte imaginaria de A. Ahora, este A de aquí, esto sea así, pues, este A de aquí, así como yo lo he puesto, es el módulo donde elevamos la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. El módulo. Y este alfa es el ángulo tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real del número complejo A. Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar todo esto de aquí? Si lo vemos en su forma cartesiana o en su forma rectangular, el número complejo lo estaríamos colocando así. Este de acá es el eje real, este de acá es el eje imaginario, ¿no? Y acá estaríamos describiendo, por ejemplo, los puntos A, B, ¿no? En este caso sería A más J veces B, ¿no? A, B. ¿No? Aquí estaría A, aquí estaría B. Esta es su forma rectangular. Esta es como si hubiese puesto de A igual a A más J veces B. Ahora, esto lo podemos ver como un vector, entonces, donde
este ángulo de aquí es este de acá. Bien. Y el módulo de este vector, si es que lo vemos como un vector, sería A. ¿No? Entonces, ahí tendríamos representado, ya sea en forma cartesiana o rectangular, nuestro número complejo, ¿no? Y qué es este ángulo y qué es este módulo, ¿no? La diferencia entre lo exponencial y lo polar es que acá no estoy escribiendo el exponencial, simplemente estoy colocando el argumento del exponencial aquí como un ángulo. Entonces, vamos a asumir, teniendo esto en claro, y el número de Euler, y también tenemos, no hay que olvidar, de la identidad de Euler, no hay que olvidar que E a la más menos jx es igual a coseno, por ejemplo, un k veces, ¿no? Entonces k coseno de x más menos j veces k seno de x, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, si asumimos, por acá lo ponemos, por acá, si asumimos una función, o si estudiamos, mejor dicho, o dada una función, ¿no? En este caso, si estudiamos una función, por ejemplo, f de t igual a xm coseno de omega t más alfa, ¿no? Por la que esto de acá es por la identidad de Euler, que ya la acabamos de ver, pero KE a la más menos jx igual a k coseno de x más menos j veces k seno de x. Hay que observar que por la identidad de Euler, esta función de aquí es la parte real de la identidad de Euler. Euler, f de t es la parte real. De la identidad de Euler. Entonces tendremos que esta función de acá la podemos representar mediante la identidad de Euler como f es igual a la parte real de xm e a la j omega t más alfa. Este es el desfasaje o la fase de esta onda de acá, o su desfasaje, como otro lo llama, y lo podemos parte real de, por ejemplo, abrimos el exponente del exponencial, valga la redundancia, y obtendríamos x a la m e a la j alfa por e a la j omega t. A este de acá, xm e a la j alfa, lo vamos a escribir en su forma polar, x a la m ángulo alfa, y desde ahora lo vamos a poner así, con este símbolo de acá. No lo estoy representando con un circunflejo, ¿no? Simplemente con una raya acá media curvada. Entonces f será igual a, f será igual a la parte real, ¿no? De x e a la j omega t.
Noten cómo de una onda cosenoidal mediante la identidad de Euler hemos pasado a esta representación de acá. Ahora, vamos a trabajar desde ahora. Trabajaremos con coseno. Por lo tanto, en la identidad de Euler, tendremos la parte real. Si trabajamos con coseno es que estamos tomando la parte real de la identidad de Euler, esta de acá. Entonces, esto de acá ya no más escribimos como RE, simplemente lo escribimos así. F es igual, ya que estamos trabajando con coseno y estamos tomando y el coseno mediante la identidad de Euler. El coseno lo transformamos a esta notación de acá, solo nos quedamos con la parte real, ¿no? Acá, para que quede más claro, esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. Bien, el F ya no necesita escribir más real, simplemente lo colocaríamos como nuevamente xm e a la j omega t más alfa. Y esto, tan similar como lo que hemos hecho aquí, x a la m e a la j alfa por e a la j omega t. Entonces, f es igual a, esto hemos dicho, esto de acá, hemos dicho que es x, x con este símbolo de acá, x por e a la j omega t. Estamos volviendo a copiar esto de acá. A esto de acá lo llamaremos fasor o rotativo. Ahora, a esto de acá, a este x, que es x a la m e a la j alfa, que es la forma polar, la forma también exponencial del número complejo, ¿no? Lo pasamos a su forma polar y obtendremos ángulo alfa. Esto de acá lo vamos a llamar fasor no rotativo. Esta es la forma fasorial, ¿de acuerdo? Desde ahora esta forma polar la vamos a conocer también como forma fasorial, ¿ya? Forma fasorial o forma fasorial. Observen cómo en esta forma polar o fasorial aquí estoy dejando todo en función de la amplitud, ¿no? De xm
y la fase de la onda, que en buena cuenta van a ser las incógnitas que yo necesito de, por ejemplo, de lo que yo intente resolver, ya que como vimos en esta parte del análisis, cuando lo hicimos por ecuaciones diferenciales, nuestras incógnitas eran la amplitud y la fase, ya que si inyectábamos una onda coseno, sabíamos que la respuesta, ya sea tensión o corriente, iba a ser cosenoidal. Si inyectábamos una fuente con frecuencia angular omega, también la respuesta iba a trabajar en esa misma frecuencia. No sabíamos nada de la amplitud ni de la fase, ¿no? Las incógnitas, que justamente en esta forma fasorial, ¿no? Estamos viendo que tanto la amplitud y la fase, ¿no?, que vienen de acá, también son las incógnitas en las respuestas que estamos buscando del circuito. Esta designación de fasor rotativo y fasor no rotativo lo vamos a ver al final. Ahora, ya hemos visto entonces la representación fasorial de los números complejos, que no es otra cosa que la forma polar o forma fasorial. Entonces esto de acá ya está. Vamos ahora a ver las relaciones BI de los elementos RLC con fasores. Entonces la parte 5, relaciones tensión corriente de los elementos RLC con fasores. Comencemos entonces con la más sencilla de todas, con la resistencia, ¿no? Comencemos con esta. Y observemos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una resistencia que está llegando una corriente. Por ejemplo, la corriente en función del tiempo será Im coseno de omega t, pongámosle más teta sub i, y viene de corriente, ¿no? Y así como está viniendo la corriente, va a polarizar esta resistencia, o la caída de tensión en esta resistencia va a ser en el tiempo Bt es igual a Bm, ¿no? Sabemos que si inyectamos una corriente cosenoidal con esta frecuencia, entonces a la salida no sé la tensión, no sé la amplitud, pero sí sé el tipo de onda, sí sé la frecuencia a la cual se va a mover, pero no sé tampoco el desfasaje, ¿no? Y si esto lo pasamos a su forma exponencial compleja, este de acá lo pasamos a su forma exponencial compleja, tendremos lo siguiente. Dado que estamos trabajando con coseno, es la parte real de la identidad de Euler, pero ya no colocamos más la parte, ya no colocamos más el símbolo de real, como ya lo habíamos indicado más arriba. Entonces, ahora esto que está en el tiempo lo traslado a la forma exponencial compleja, que sería I igual a Im e a la j veces omega t más teta sub i. Y esto viene, la corriente viene así, y la caída de tensión debido a esta corriente lo pongo con letra mayúscula, Bm e a la j omega t más teta b. Bien, vamos por acá.
Esto es ojo 3. De acá mismo, en esta hoja, a ver si cuadramos bien, acá sería la 4. De esta misma, entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces, Bm E a la J omega T más teta B es igual a resistencia por corriente. Bien. Ya hemos omitido, no se olviden, ya hemos omitido el real, ¿no? El real, porque el símbolo real de la identidad de los números complejos, dado que estamos trabajando con ondas cosenoidales, ya se había dicho eso. Entonces, a esto de acá lo vamos a dividir entre E a la J omega T, dado que es un término común, y vamos a obtener Bm E a la J teta B es igual a R por Im E a la J teta I. Bien, esto de acá lo podemos colocar. No, a esto lo vamos a llamar ecuación 1. Se me ocurre llamarle ecuación 1. Y ahora a esta ecuación 1 lo vamos a pasar a su forma fasorial. Entonces, esto se va a tener así. Bm ángulo teta B es igual a R y M ángulo teta I. Entonces, todo esto de acá es B es igual a R por I, que es básicamente la ley de Ohm. Bien, esto ya lo podemos sacar. Bien, teniendo esto entonces, ya llegamos hasta acá. Teniendo esto entonces, podemos ver, por ejemplo, de la ecuación 1. Primeramente, como es una igualdad, esta parte de acá del Bm va a ser igual a R por I, por proporciones va a ser R por Im, ¿no? Que son las amplitudes, las respectivas amplitudes de la tensión y de la corriente. Por lo tanto, esto va a ser igual a esto. O, visto de otra forma, el ángulo de la tensión es igual al ángulo de la corriente. El desfasaje de la tensión es igual al desfasaje de la corriente, de la onda de la corriente. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? De esta igualdad llegamos acá. ¿Qué nos quiere decir esto? Tensión y corriente en fase. Si nosotros, es decir, la corriente y la tensión están en fase. Si nosotros todo esto lo representamos en un diagrama fasorial, por ejemplo, acá está la parte real, acá está la parte imaginaria. Tomemos esto como si fuera el vector de la tensión y asumimos que en magnitud la corriente sea menor, están en fase. Y aquí estaría el ángulo teta B es igual a teta I. Esto es
en diagrama fasorial en el tiempo veríamos esto. Por ejemplo, ya que estamos diciendo que en magnitud la tensión es más grande que la corriente, por ejemplo, acá estaría la tensión en el tiempo y aquí estaría la corriente en fase. En el tiempo. Bien, entonces en una resistencia, ¿no? Cuando la corriente pasa por una corriente cosenoidal pasa por una resistencia, ¿no? Va a generar un voltaje cosenoidal también, ¿no? Y llevándolo todo a su forma compleja, ¿no? Hemos obtenido que tanto la tensión y la corriente están en fase, no hay desfasaje. Bien, ahora por ejemplo ya hemos visto el resistor, vamos a ver el inductor o la bobina, ¿no? Lo habíamos puesto anteriormente así. Bien, veamos qué tenemos en el tiempo, tal como lo hemos hecho con la resistencia. A ver cómo ponemos esto. Ya. Imaginemos que por acá viene una corriente IT de la misma forma IM coseno de omega t más teta sub i de corriente, ¿no? La corriente viene así. Entonces la caída de tensión en el inductor va a ser la siguiente, ¿no? Si es cosenoidal con esta frecuencia, también entonces la caída de tensión va a ser con una amplitud que yo desconozco, pero va a ser cosenoidal, va a tener la misma frecuencia angular, pero desconozco también su fase. Ahora, esto de acá, si lo pasamos a su forma exponencial compleja, obtendremos lo siguiente, ¿no? Aquí viene la corriente I mayúscula y M E a la J, todo esto de acá, omega t más teta sub i. Y debido a esta dirección de corriente, la caída de tensión aquí sería B igual a Bm E a la J omega t más teta b. Miren cómo del tiempo hemos pasado a la forma compleja, tal como lo hicimos en la resistencia. Noten también cómo hemos omitido el término real. Este término de acá lo hemos omitido este de acá, real, ya que estamos trabajando con cosenos, ¿no? Noten que la forma exponencial compleja estamos haciendo un uso de la identidad de Euler, ¿no? Tan igual como lo hemos hecho con la resistencia y en los análisis anteriores. Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el voltaje en el inductor? Recordemos que esto es esta derivada de acá. Por lo tanto, el B, que lo tenemos acá, que sería Bm e a la J omega t más teta b, es igual a L derivada con respecto al tiempo de la corriente. La corriente está acá. Y M e a la J omega t más teta i. Bien, si nosotros procedemos a derivar todo esto, tendríamos algo como esto. E a la J omega t más teta b es igual a, derivamos y ordenamos, ¿no? Y M e a la J omega t
más teta sub i. Bien, a esta expresión de acá vamos a dividirla entre e a la j omega t. A ambos miembros nos quedaremos con bm e a la j teta b es igual a j omega l y m e a la j teta i. A esto le llamamos ecuación 2. Y si esto de acá, la ecuación 2, la pasamos a su forma fasorial polar, tendríamos, observen, tendríamos esto de aquí, ¿no? PM ángulo teta b es igual a j omega l. Todo esto de aquí sería im ángulo teta sub i. Y todo esto de aquí, recuerden que es esto. Bien. A esto le vamos a llamar ecuación 3. ¿No? De aquí mismo, observemos. No, esto tiene así. Observemos. A ver cómo lo hago para no. Ya, de acá de 3, vamos a copiar acá 3. J omega L, podemos sacar esto. Esto es igual a J omega L. Y le vamos a poner Z. Desde ahora Z va a ser la impedancia. Y va a estar dada en ohmios. ¿No? Noten ustedes que la impedancia es la analogía con la resistencia, solo que aquí lo estamos viendo en régimen senoidal estable, ¿no? Ahora, de la ecuación 2, teníamos esto, bm a la j teta b es igual a j omega l y m a la j teta i. De esta ecuación 2, j i, hay que observar este número de acá. J, en realidad, si lo representamos en su forma polar y en su forma fasorial, en su forma exponencial, esto sería J 90 grados, dado que estamos aquí. Si lo vemos como plano real imaginario, J es esto de acá. Es solamente un número imaginario, no hay parte real. Entonces aquí el ángulo ha rotado 90 grados. O si lo quieren poner en su forma fasorial, 1 ángulo 90 grados. Entonces lo vamos a reemplazar aquí. Tendríamos que BM a la J teta B es igual a J omega L y M a la J teta sub I. Perdón, ya no habría J, no, el J ahora sería E a la J 90 grados. Borramos acá. Entonces, de acá tenemos BM E a la J teta B igual a omega L y M
e a la j veces teta sub i más 90 grados. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación, no? Si comparamos esto, el exponencial de acá tiene que ser igual al de acá, o mejor dicho, el argumento del exponencial de acá tiene que ser igual al de acá. Entonces, teta sub b sería teta sub i más 90 grados. Hay que observar con cuidado y con detenimiento esta relación de acá. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? En un circuito con un inductor, ¿qué circuito hemos visto? Simplemente la corriente que está pasando por un inductor, ¿no? Y hemos visto qué caída de tensión hay. Por lo tanto, en un inductor, de acuerdo a esto de acá, la tensión y la corriente están desfasados en 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a esta ecuación de acá, B adelanta a I en 90 grados. O dicho de otra forma, I está atrasado con respecto a B en 90 grados. Bien, si lo vemos esto de forma similar como lo hemos visto con una resistencia en su diagrama de fasores, o en esta representación de acá está la parte real y la parte imaginaria. Observen que B adelanta ahí en 90 grados, por lo tanto, si esto es I, esto será B. Aquí hay teta sub I y acá hay 90 grados. Y todo esto será teta B igual a teta I más 90 grados. Claro, es teta I más 90 grados, ¿no? Y si esto lo vemos en el tiempo, las ondas en el tiempo, por ejemplo, asumamos que la magnitud de la tensión del voltaje, la magnitud de la amplitud, ¿no? La amplitud del voltaje sea mayor que la de la corriente. Imaginemos que esto en el tiempo es B. Ahora, pongamos esto así. Teta B menos teta I igual a 90 grados. Ok, si me están diciendo que B adelanta ahí en 90 grados, significa que esta onda empieza acá, la de la tensión, y asumiendo que la magnitud de la corriente es menor a la magnitud de la tensión, estamos hablando de magnitud, esto vendría así. Supongamos, ¿no? Ahí, con la misma frecuencia, ¿no? Sería algo así, no lo sé. Ahí puede que me haya equivocado. Acá sí lo dejamos así. Lo importante, ojo, los dos están con la misma frecuencia angular. Lo importante aquí es esto de acá. Es decir, teta B menos teta I igual a 90 grados. Hay 90 grados de desfase. B adelanta a I.
Bien, entonces estamos viendo hasta ahorita cómo es que estamos pasando de la parte cosenoidal, lo estamos mandando a su forma exponencial para evitarnos ecuaciones diferenciales. Vamos con otra hoja. Y por último analizaremos la hoja 5. Analizaremos al capacitor. Bien, tan similar a lo que hemos estado viendo, entonces imaginemos acá un capacitor. Por acá viene una corriente senoidal o cosenoidal, ¿no? IM coseno de omega t más teta sub i. Teta sub i es ángulo de la corriente. Y aquí en el capacitor, debido a esta corriente, va a haber una caída de tensión como la mostrada. Bt igual a Bm coseno de omega t más teta b. Esto de acá lo llevamos a su forma exponencial compleja. A través de la identidad de Euler. Y tendremos lo siguiente. ¿Sí? Esta I es coseno mayúscula y m e a la j omega t más teta i. Y acá en la caída tendremos b mayúscula bm e a la j omega t más teta b. Fíjense que también nuevamente hemos omitido el término real, este término de acá, ¿no? A la hora de pasar de acá del tiempo aquí a su forma exponencial compleja, hemos omitido el término real porque estamos trabajando con coseno, ¿no? De acá para acá hemos aplicado Euler, ¿no? Hay que recordar también que la corriente es igual a C dB con respecto al tiempo. Entonces aquí sería IM e a la J omega t más teta sub i es igual a C por derivada con respecto al tiempo de toda esta onda de acá. E a la J omega t más teta b. Bien, derivamos y ordenamos. Nos quedará IME a la J omega t más teta i es igual a, derivamos y ordenamos, J omega c bm e a la J omega t más teta b. Bien, esta expresión, dado que tenemos un e a la j omega t y un e a la j omega t, lo dividimos entre e a la j omega t y obtendremos im e a la j teta i es igual a j omega c bm e a la j teta b. A esta expresión la llamaremos 4. Bien, sí, la llamaremos 4. Entonces, si esto lo pasamos a su forma fasorial, tendríamos esto. I es igual a J omega C por B. A esto le llamamos 5.
donde I ya sabemos sería IM ángulo teta I y B sería igual a PM ángulo teta B. Ahora trabajemos de acá mismo, de 5, y observemos tan igual como lo hemos hecho anteriormente, B sobre I. Esta relación de acá es 1 sobre J omega C, que es lo mismo que poner menos J omega C. Nuevamente esto sería la impedancia. Nuevamente esto es la impedancia y esto está en ohmios. Y nuevamente repetimos que la impedancia, esto de acá, dado que acá estamos dividiendo tensión entre corriente, la impedancia es la analogía de la ley de Ohm con la resistencia, ¿no? Pero acá ahora estamos trabajando con régimen senoidal estable. Ahora vamos a trabajar de 4, ¿no? De la ecuación, 4, esta de acá. De 4, este J de aquí, no hay que perderlo de vista, esto sería 1 a la J 90 grados, o lo que es lo mismo, 1 ángulo 90 grados. Esto lo reemplazamos en, un momento, creo que acá en 4, si lo reemplazamos en 4, entonces este J ahora es esto, tendremos lo siguiente, IM E a la J teta I omega C BM E a la J teta B más 90 grados. De esta expresión de acá, este exponencial, ¿no? El argumento de este exponencial debe ser igual al argumento de este exponencial, tal como lo hemos visto anteriormente para un inductor. Por lo tanto, teta sub I es igual a teta B más 90 grados. Observemos con atención nuevamente esta expresión de aquí. ¿Qué nos quiere decir? Estamos con un capacitor que le está pasando una corriente y estamos viendo qué tensión cae. Entonces, en un capacitor, nuevamente B e I están desfasados. ...90 grados. Para este caso... y adelanta a B en 90 grados. O dicho de otra manera, B se atrasa con respecto a I en 90 grados. Si nosotros colocamos todo esto en los diagramas que hemos visto hace un momento, tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Supongamos que acá está la tensión y por aquí esté la corriente. La tensión tiene un ángulo de 90 grados. Esto de acá, por lo tanto, es... Perdón, la tensión tiene un ángulo de teta sub B. Entonces, entre B e I... entre I y B, si esto lo pasamos a restar, nos queda 90 grados. Acá están los 90 grados. De tal manera que todo esto de acá es teta sub I igual a teta B más 90 grados.
Listo. Si lo vemos en el tiempo y asumimos que la onda de la tensión es mayor, en magnitud más grande que la onda de la corriente, en el tiempo esto es B, y en el tiempo, como I se adelanta, en el tiempo esto es I. Supongamos así. Este teta B lo pasamos a restar acá y nos quedaría teta I menos teta B es igual a 90 grados. Todo esto de desfase, que en el inductor la tensión, ¿no? La tensión se adelanta a la corriente, o en un capacitor que la corriente se adelanta a la tensión, digamos que es un poco fastidioso de acordarse. Para ello les voy a proponer aquí una analogía. Por ejemplo, ¿no? Veamos así. Esto es un inductor. Su variable, veámoslo así. Lo que almacena el inductor es corriente. ¿De acuerdo? Esto es lo que almacena, es corriente. Pero para que exista una corriente necesita haber primero una diferencia de potencial. Es decir, para que haya una corriente es porque tiene que haber una diferencia de potencial. Si la corriente va así es porque hay una tensión, ¿no? De esta forma. Entonces, para que haya una corriente es que debe de haber una tensión. Por lo tanto, B apareció para que aparezca I. Hay un B para que aparezca I. Por lo tanto, B adelante que I. Para que haya una corriente es que debe de haber una tensión. Entonces la tensión está primero que la corriente. Entonces B adelante que I. Si hacemos lo mismo, si hacemos esa aproximación aquí en un capacitor, lo que almacena el capacitor es tensión. Supongamos así. Solo que para que haya tensión es porque ha tenido que fluir carga hacia el capacitor. ¿Y quién lleva la carga? La corriente. Para que el capacitor se pueda cargar y tener tensión allí, es porque ha venido un flujo de carga. Lo ha cargado y ahí tienen la tensión. Entonces, ¿quién está primero? ¿La tensión o la corriente? La corriente, puesto que la corriente trae la carga, el capacitor la almacena y ahí tienen la tensión. Por lo tanto, I apareció antes que B, ¿no? O mejor dicho, vino I para que después el capacitor se cargue en B. Entonces, I adelante que B. De esa manera creo que pueden ustedes acordarse más fácil de las relaciones de adelanto y de atrás. Bien, con eso hemos concluido. No, todavía falta acá, todavía falta. Para terminar esta parte, entonces vamos aquí a colocar las relaciones IB. Volt-ampere, ¿no? Por ejemplo, notación en el tiempo. Notación compleja. Por ejemplo, de la resistencia tenemos la ley de Ohm. En la notación compleja es lo mismo.
Noten cómo cuando estamos trabajando con notación compleja, estamos trabajando con todo en mayúscula. Aquí sería voltaje y tensión en la notación del tiempo minúscula. Ahora, en el inductor, recuerden que la tensión es L derivada de I con respecto al tiempo. En la notación compleja, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, es esto de aquí. B mayúscula igual a J omega L I, que es lo mismo que Z por I. Ahora, en el capacitor, voltaje será igual a 1 sobre C integral, por ejemplo, de T sub 0 a T, y de T más voltaje almacenado hasta el tiempo T sub 0. Y en la notación compleja, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿no? En la notación compleja sería este de aquí. Este de aquí. Lo ordenamos, nos quedaría menos J omega C por I, que es lo mismo que Z veces I. Esto de aquí lo encuadramos. Bien. Observaciones de aquí. Primeramente, en la notación del tiempo tenemos derivada e integral. En la notación compleja, variables algebraicas complejas. Similar a circuitos resistivos. Estamos escribiendo similar, no igual. ¿Qué nos quiere decir con esto? Derivada integral en la notación tiempo y en la notación compleja, variables algebraicas complejas, similar a circuitos resistivos. ¿Qué nos quiere decir? El cálculo, todo el cálculo que hemos usado para circuitos resistivos, ¿no? Se usaban números reales. Ahora, con circuitos RLC en régimen senoidal estable, usaremos números complejos o usaremos el álgebra compleja, ¿no? Para calcular las variables que vamos que quisiéramos obtener. Entonces, y puede ser cualquiera de sus representaciones complejas que hemos visto, rectangular o polar, básicamente esa, rectangular o fasorial. Entonces, mientras que en el tiempo, con circuitos y solo con circuitos resistivos, usábamos álgebra de números reales, aquí usaremos álgebra de números complejos. Cuando trabajábamos con circuitos RLC en el tiempo, usábamos ecuaciones diferenciales. Ya, aquí, cuando trabajemos con circuitos RLC alimentados por funciones senoidales y viendo sus variables o obteniendo sus variables en régimen senoidal estable, utilizaremos nuevamente álgebra de números complejos. Entonces, de acá podemos dar también otra observación. Tensión, corriente, impedancia y fase, ojo, fase, dependen de omega.
de omega, o mejor dicho, o están en función de omega. ¿Por qué digo que la fase? Eso lo vimos al principio también. Cuando desarrollamos cuando estudiamos nuestro circuito con una ecuación diferencial, hemos visto que la fase está en función también de la frecuencia angular, ¿no? Que viene de la fuente. Está en función de omega. Entonces, hay que observar aquí tensión en notación compleja, ya el circuito con notación compleja. Tanto la tensión, la corriente, la impedancia y la fase dependen de omega. Ustedes están viendo aquí, dependen de omega. O están en función de omega. Claro, están en función de omega. Por lo tanto, el circuito está en el dominio de la frecuencia. Por eso se dice circuitos en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué nuevamente dominio de la frecuencia? Porque sus variables están en función de omega. Y omega es la frecuencia, la velocidad angular o frecuencia en radianes. Por lo tanto, cuando estamos trabajando, cuando hemos pasado un circuito del dominio del tiempo a su notación compleja, estamos en el dominio de la frecuencia. Fíjense acá cómo las derivadas e integrales se han transformado en simples variables algebraicas, ¿no? Como si fuese Laplace, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que es importante también, por último, vamos acá a poner una nota importante. Z tiene representación compleja en cualquiera de las versiones que hemos visto: cartesiana o rectangular, exponencial compleja, exponencial, no pongamos exponencial compleja, sino simplemente pongámosle aquí polar o fasorial. Entonces lo podemos representar de forma cartesiana, como aquí. ¿Dónde está esto? Que podemos representar la impedancia con su forma rectangular o con esta forma polar de aquí, o fasorial, que lo habíamos visto, ¿no? Pero si tiene representación cartesiana y representación polar o fasorial, pero no es un fasor, no es un fasor, ¿no? No es un fasor, ya que Z no representa una onda senoidal. Z no representa una onda senoidal. Se puede representar de forma compleja cartesiana o de forma fasorial, pero no es un fasor. ¿De acuerdo? Simplemente estas serían sus representaciones matemáticas, más no un fasor. Es decir, la impedancia no es una senoide, pues. No es una senoide. Bien, la impedancia es solo un número complejo, pero no una onda. Y desde ahora, Z la representaremos así.
de esta forma. Bien, enfatizamos nuevamente, o mejor dicho, Z puede ser un número puramente real o también puede ser un número real o un número complejo con partes reales e imaginarias. Ya. Bien, entonces habiendo visto esto, ahora procedemos, por ejemplo, brevemente a mostrar sería la página 6. Habiendo visto el concepto de impedancia, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia y una bobina, un inductor como lo hemos llamado. Esto lo tenemos en el dominio del tiempo. Ya, en el dominio de la frecuencia, en este caso omega, tendríamos algo así. Dado una frecuencia, omega tendríamos algo así. J omega L y acá R. Entonces, si yo veo desde acá la impedancia que hay, podríamos colocar esto así. Donde Z es igual a R más J omega L. Este es, le pondremos la parte resistiva o real. O parte real de la impedancia. También lo podemos colocar como un número exponencial o en su forma polar también. Y esto de acá es su reactancia inductiva. Noten que es la parte imaginaria de la impedancia. Ahora, por ejemplo, si tenemos esto en el dominio del tiempo nuevamente, ponemos algo así, por ejemplo, dominio del tiempo, y en el dominio de la frecuencia, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, sería así. Y si vemos la impedancia que hay entre este y este borne, vale decir todo esto, lo podremos juntar de acuerdo al símbolo que hemos dado, Z, donde Z es igual a R menos J veces 1 omega C. Nuevamente, esta es la parte real o parte resistiva. La parte real. Y esta parte de acá es la reactancia capacitiva, porque es la parte imaginaria de la impedancia. Bien, habiendo visto esto, podemos, por ejemplo, ya que estamos viendo las impedancias, podemos ver también las admitancias, ¿no? Admitancia vendría a ser lo análogo a las conductancias. Por ejemplo,
Si teníamos una resistencia, su inversa sería la conducta, 1 sobre R sería la conductancia. En el caso que estamos viendo de admitancias, se designa como I, es la inversa de la impedancia. Y acá tenemos G más J veces B, donde G es la conductancia, la parte real de la admitancia, ¿no? Parte real de la admitancia, y B es la subsetancia. O la parte imaginaria de la admitancia, ¿no? Ahora, ya que hemos establecido el concepto de impedancia, ¿no? El concepto de impedancia y el concepto de admitancia, podemos también ver cómo funcionan las impedancias en serie, ¿no? Por ejemplo, tan igual que resistencias en serie, acá también podemos ver impedancias en serie. Donde tendríamos algo, por ejemplo, así, ¿no? Acá tendríamos Z1, Z2, Z3. Le ponemos pues ZN, ¿no? Z1, Z2, Z3, ZN, y de aquí vamos a observar la impedancia equivalente, tan igual como veíamos con resistencias en serie. Entonces, la impedancia equivalente es la sumatoria desde n igual a 1, desde z igual a 1, hasta, bueno, la impedancia n, pues, de la impedancia enésima, ¿no? Y así como hay impedancias en serie, también hay impedancias en paralelo, que la colocaremos como admitancias en paralelo, ¿no? Tan igual como colocamos conductancias en paralelo. Entonces, admitancias en paralelo entonces aquí tendremos, por ejemplo, si lo colocamos así, acá tendremos la admitancia 1, la admitancia 2, puntos suspensivos, la admitancia enésima, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá la admitancia equivalente, ¿no? Tenemos admitancias todas en paralelo, entonces la admitancia equivalente es igual a la sumatoria desde la admitancia 1 hasta la admitancia enésima, ¿no? Se suman las admitancias. Y no olvidar, como dice aquí, que la admitancia es 1 sobre z, ¿no? Ya hemos visto que esto es la conductancia más J veces B, que es la susceptancia. Acá que me equivoqué, es susceptancia. Que ya hemos dicho que es la parte imaginaria. Borramos esto entonces. Borramos esto de acá.
Borramos esto. Bien, con esto entonces hemos terminado ya. A ver, ¿qué parte hemos hecho? Bien, hemos terminado ya. La parte 5, relaciones BI de los elementos RLC con fasores. Esto ya está terminado. Ahora vamos con la parte 6.